7 de la mañana y 37 minutos. Estamos aquí en Primera Pauta. Siempre a esta hora revisamos los temas de actualidad a través de una entrevista. El tema Hermosillo, decía, tiene muchas aristas y una de ellas puede tocar a un juez de la Corte Suprema, a Jean-Pierre Matus. Es por eso que hemos contactado al diputado de la ADC, Eric Aedo, quien está en una campaña, podríamos decir así, o no, diputado. Hoy se lo vamos a preguntar porque podría haber una acusación constitucional contra el magistrado. Muy buenos días, Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Ahí lo vemos también. Está muteado. Está muteado, como se dice ahora, diputado, como se decía en el tiempo de la pandemia. Ahí no está muteado. ¿Se acuerda que ese era un concepto que se usó tanto? Sí, ¿Cómo le va, diputado Eric Aedo? Le agradecemos muchísimo, no solamente que esté con nosotros en Radio Pauta, sino que se haya podido conectar. A ver, usted muy desde el comienzo, diputado Eric Aedo, empezó a mirar la situación que atraviesa el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y ahora ya derechamente se está hablando de una acusación constitucional. ¿Por qué, a su juicio, se configura aquí la posibilidad de una acusación constitucional? ¿Por qué se lo planteo? Porque esto es algo muy inusual. O sea, si miramos la trayectoria, en la Corte Suprema ha habido solo una destitución, que fue el ex ministro Cereceda. Pero no es que habitualmente esto suceda, por eso digo que es de una máxima, es un paso muy importante en términos de la institucionalidad. ¿Por qué se configuraría una acusación en contra de Jean-Pierre Matus? Bueno, Claudia, Gerardo, yo creo que he mostrado en mis 2 años y medio de parlamentario que no me lanzo a cosas de las cuales no esté absolutamente convencido, y esa es la convicción, y por eso estoy haciendo el estudio de todos los elementos, y si llego a la convicción jurídica de que realmente estamos frente a una acusación constitucional, la voy a presentar, y en eso he sido consistente y estoy trabajando con los equipos jurídicos. Pero ¿por qué creo? A tu pregunta muy directamente. Porque creo que hoy día estamos viviendo una crisis institucional enorme, gigantesca. Yo diría que nos abrió una caja de Pandora, un verdadero container de Pandora con el tema de los chats, porque es enorme la cantidad de información que está saliendo. Y está saliendo, además de conocer los chats, bueno, porque creo que los medios de comunicación, todos, sin excepción, están haciendo un trabajo bastante positivo para esclarecer la verdad. Y en el caso del ministro Matus, yo lo dije desde el principio, esto hay que estudiarlo, esto no se ve bien, no suena bien, porque en mi opinión lo que estamos enfrentando con el ministro Jean-Pierre Matus es una falta de la probidad muy importante y que deja en entredicho su rol como ministro de la Corte Suprema. Yo tengo absoluta claridad que uno no lo puede juzgar en el caso de un ministro de la Corte Suprema por sus hechos del pasado. Eso no corresponde. Las acusaciones constitucionales son muy explícitas. Eso es lo que ha dicho el mismo diputado Eric Aedo. Él mismo ha dicho, júzguenme por las cosas que he hecho como ministro de la Corte Suprema, no por las cosas que hice como abogado particular. Exactamente. Ya. Y estamos centrados en eso, y él hizo cosas en el pasado que son absolutamente reprochables desde el punto de vista moral. Yo he hablado incluso de la banalidad del mal, que es cuando tú ya pierdes el sentido de autocrítica de tus acciones, de tu moralidad, y pierdes el sentido de autocrítica. Eso sin duda yo tengo ese convencimiento respecto de Matus. Pero ¿cuáles son sus hechos del presente siendo ministro de la Corte Suprema? Que desde marzo hasta acá le ha mentido sistemáticamente al país, o a lo menos ha faltado a la verdad, cambiando claramente cada una, ¿no es cierto?, de sus interpretaciones de esos hechos. Él negó cualquier vínculo con Hermosilla, marzo del año 2024. Él lo negó. Esto no lo inventé yo, y él lo negó siendo ministro de la Corte Suprema. Luego, cuando comienza a ser pillado a través de los chats, en distintas entrevistas, que no las hice yo, las han hecho colegas de ustedes de manera independiente, cada uno de ellos, ha venido cambiando la versión, tuvo que reconocer que no solo conocía a Hermosilla, que tenía vínculos además profesionales con Hermosilla, tuvo que reconocer que participó activamente al lado de Hermosilla como asesor en la acusación constitucional en contra del ministro Chadwick, que recibió pagos, 14 millones de pesos y fracción. ¿De dónde salieron esos dineros? Hoy día se está investigando si, por ejemplo, esos pagos que recibió fueron con dinero de Factop, que ni más ni menos está siendo hoy día investigado por lavado de activos y fraude al fisco. Entonces, todo ese acúmulo de cambios en las versiones las hizo siendo ministro de la Corte Suprema. No en el pasado, lo hizo ahora. Diputado, entonces... Esos son temas de probidad. Para allá iba, porque usted menciona temas de probidad. Más allá que él como particular haya hecho estas cosas, estos negocios, y lo haya
no mencionado, digámoslo así, no mencionado originalmente, porque probablemente era querer evitarse estar envuelto en esto, en todos estos dimes y diretes. Lo que a usted le preocupa es que él haya mentido, es decir, que haya ocultado algo, ¿o no? Así es, porque ahí hay una falta de la probidad, y la falta de la probidad está claramente establecida en el artículo 8 de la Constitución, inciso primero, y obliga a todos los agentes del Estado, a todos, a actuar con esa máxima probidad, y en el caso de los ministros de la Corte Suprema, aún con mayor fuerza, según el propio, ¿no es cierto?, ordenamiento orgánico de tribunales. Pero te agrego un elemento más, no solo en el tema de probidad. Hemos sabido el chat de él, porque son públicos hoy día, en que tiene frases o comunicaciones con Hermosilla, en que dice el propio Hermosilla, tuvimos que dar una tremenda pelea. Tuvimos es un plural, cuando no es tuviste. Claro, cuando le agradece su nominación, sí, ¿no? En ese chat. Tuvimos, sí. Y no me voy a quedar solo pegado en el tuvimos. Y luego agrega al final, ni perdón ni olvido. Ustedes, ¿para qué lo voy a explicar a ustedes y a toda la gente lo que significa la frase ni perdón ni olvido? Entonces, ¿por qué eso para mí constituye después un problema en el presente como ministro? Porque él se jacta en las propias entrevistas que le dio, por ejemplo, a Mónica Rincón, se jacta de que tiene un listado enorme de inhabilidades. Pero, oh sorpresa, la inhabilidad que se le olvidó poner es justamente con Luis Hermosilla. Entonces, cuando tú dices tuvimos que dar una pelea, ni perdón ni olvido a los que nos pusieron trabas, en el listado de inhabilidades, junto con no está Luis Hermosilla, están a los que no les va a dar ni perdón ni olvido, están puestos ahí, ¿y por qué esto es grave desde el punto de vista de probidad? Sí. ¿Diputado? Porque uno lo que espera de un ministro, déjame terminar nomás, Gerardo, solo la idea te doy a ti. ¿Y por qué esto es grave? Porque uno lo que espera de un ministro de la Corte es que aplique justicia con imparcialidad. ¿Estamos frente a un juez imparcial? Oiga, ¿O es un juez parcial a esta altura? Entonces, estos son los elementos que nosotros hoy día estamos estudiando. Que podrían configurar esa acusación. Diputado Edo, cuando usted ha mencionado lo de la probidad, esos contactos, el que no ha sido sincero, el mensaje, etcétera, esto requiere votos. Y hasta aquí lo que habíamos leído es que la UDI y RN estaban muy cautos con respecto a esto. ¿Ha logrado algo de eso? ¿Ha habido acercamientos y acercamientos que sean fructíferos para entender que aquí puede haber algo irregular derechamente? Sí, yo también he dicho con mucha claridad que yo las conversaciones con las bancadas de manera oficial las voy a hacer cuando yo llegue a esta convicción jurídica y haya decidido presentar la acusación constitucional. Y eso es lo que estamos construyendo. Yo no he abierto una ronda de conversaciones previas, pero sí te aprovecho de comentar cosas que sí están sucediendo. Ya. La propia UDI ayer, declaró, y eso está en los medios de comunicación, la propia UDI declaró que ya estaban estudiando más concienzudamente la posibilidad de la acusación constitucional a Matus. Republicanos nunca lo ha rechazado. Republicanos ha dicho, esto hay que estudiarlo en profundidad. Y yo he tenido el acercamiento con colegas en el propio Parlamento que me han dicho, a esto hay que ponerle un límite. El nivel de corrupción que estamos enfrentando es brutal. Y esto no puede dañar nuestra institucionalidad, y menos la Corte Suprema. Yo creo que la Corte Suprema hoy día está en entredicho, y no la he puesto yo en entredicho, la ha puesto la acción del ministro Matus. Entonces, yo creo que esto ha ido tomando fuerza. Ahora, yo voy a dar el paso una vez que decida darlo, pero obviamente convencido del punto de vista jurídico. Yo del punto de vista moral, que no es suficiente para una acusación constitucional, pero estoy convencido de ese punto de vista que el ministro Matus no puede estar en la Corte Suprema, pero la convicción jurídica es la que tengo que construir con toda firmeza. Sí, voy a retomar ese hilo que usted plantea, diputado Aedo, respecto al tema de la moral, pero en este caso puntual y poniéndole, digamos, números, además de que usted necesita el apoyo de otras bancadas para poder llevar adelante una acusación constitucional. Mi pregunta tiene que ver con, si usted habla de que estamos en una crisis de marca mayor institucional, Así es. De marca mayor, y usted dice, y la Corte Suprema está en entredicho, usted dice por lo que ha hecho el ministro Matus. Pero imagino que también el mundo político va a tener que ser muy cuidadoso, porque si se pone acá finalmente, ¿no es cierto?, en entredicho el Poder Judicial, el Ejecutivo, que también ahí está tironeado con la defensa, y también el Poder Legislativo, la ciudadanía va a ver que aquí finalmente todo está como en ebullición. Entonces, ¿cuál debiera ser a su juicio la responsabilidad del mundo político? Estoy como en los programas de televisión antiguos. Excelente la pregunta. Es mi preocupación, que digo, si todo revienta. Está bien, mira,
Y es una preocupación que yo comparto, por eso te lo quiero decir. Ahora, ¿cuál es la preocupación basal, en mi opinión? Que la corrupción se está instalando en el país a pasos agigantados y el mundo político no puede esconder la cabeza como la avestruz y hacer como que nada pasa. The London Times dijo hace 2 días atrás que la corrupción estaba dañando el desarrollo democrático en Chile y estaba dañando además la propia economía chilena porque nadie quería ir a invertir a un país en donde la corrupción es campante. Para mí esa es la preocupación basal. A eso me refiero con esta crisis institucional. Segunda parte de lo que te quiero decir y que dice relación contigo. Yo estoy actuando con la máxima responsabilidad. Si ustedes escuchan alguna entrevista o algún punto que haya dado yo con estridencia, no lo estoy haciendo. Estoy tratando de mantener esto en un criterio, en una línea de máxima responsabilidad. Pero la responsabilidad política de un parlamentario, en mi opinión, es salir a enfrentar a esta situación de corrupción. Yo lo hice de la misma forma cuando enfrenté el tema del robo de madera. Ese ha sido mi actuar permanente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, vamos a tener que abrir la discusión en serio de cómo se nombran a los ministros de la Corte. O sea, antes existía el famoso besamanos hacia el Ministerio de Justicia. Esto que estoy diciendo existió por décadas y décadas en el país, ¿no es cierto? Que para poder ascender en los tribunales se iba al besamanos en el Ministerio de Justicia. Hoy día existe un verdadero, a ratos, besamanos congresal. Es decir, para poder ascender y llegar a ser ministro de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, hay que ir a armar redes políticas. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos es un buen ejemplo. Si tú quieres ser fiscal nacional, fiscal de algún estado, si quieres llegar a la Corte Suprema, hay audiencias públicas. El propio FBI hace análisis de todo lo que ha sido tu historia. Esos antecedentes se ponen a la vista de todo el mundo. Todos los congresistas pueden hacer preguntas. Entonces, digo, ¿qué podemos hacer? A la pregunta de Claudio. Sí. Eso hay que transformarlo. Y 2, utilizar las herramientas que entrega la propia ley, en este caso la Constitución, si uno llega a la convicción jurídica y moral de que hay un ministro que ha faltado a su deber de probidad, por ejemplo. Creo que eso también es una responsabilidad de no hacerse el leso. No hacerse el leso. Me parece que eso es una tremenda responsabilidad. Usted mencionaba ahí lo de la transparencia y la posibilidad de corrupción, que quizás ha penetrado más en los organismos, que los poderes del Estado de lo que creemos. ¿Tiene esa convicción? Habían cuestionamientos, por ejemplo, el Poder Judicial ni decir cómo está la imagen, la tiene por el suelo, el Parlamento también, y en el Poder Judicial me detengo porque allí probablemente es el que debería ser el más impoluto. Ha habido serios cuestionamientos, por ejemplo, a la liberación de estos 23 narcotraficantes con 1.600 kilos de droga en Ovalle. ¿No le suena algo raro allí? ¿Usted se le prenden las luces como para en esa dirección? O sea, ¿qué te puedo decir? Que es increíble eso. El ejemplo que tú acabas de dar. O sea, eso. Te cuento lo que pasa en la región del Biobío, con el escándalo mayúsculo con el tema de los convenios y los dineros del gobierno regional puestos en fundaciones acá en Biobío, que dio, y el famoso caso Polisi, que es conocido ya a nivel mundial. ¿Y a quiénes están juzgando? Están juzgando a los mandos medios, pero los autores intelectuales de este verdadero desfalco, ¿tú crees que los han tocado? Nada. Entonces, ¿cómo va a haber confianza de la ciudadanía en una justicia que juzga con ojo distinto a los mandos medios, a los de abajo, pero a los que tienen alguna red de poder aparecen intocables? O sea, yo de verdad, frente a eso, por lo menos yo, y tengo conciencia, Claudia, porque yo sé que también esto es una pregunta que subyace en ustedes. Si no logra reunir los votos, igual va a ir. Si llego a la convicción, igual voy a ir. ¿Y sabes por qué? Porque mañana el mundo político, cuando no quiera mirar esta corrupción y quede la escoba, porque el crimen organizado mira si las instituciones se debilitan para instalarse con mucho más fuerza, yo no quiero estar en el listado con cara de pánfilo diciendo, no lo vimos venir, como pasó ya hace exactamente 5 años atrás. Lo último, diputado Erika Edo, vamos a seguir en conversaciones porque probablemente aquí se abre, ¿no es cierto?, una nueva conversación, pero lo último que quiero, para tratar de entender, usted dice, tengo que configurar ahora la convicción jurídica respecto del ministro supremo Jean-Pierre Matus, pero usted dice, yo en lo moral, dijo, en lo moral tengo muchos reparos. ¿Qué reparos tiene previos a que fuera ministro? No, los reparos que se me levantan es que él se presenta con una cara en lo público, pero tenemos un listado de chat de lo que piensa realmente. O sea, ni perdón ni olvido. O sea, ¿no es confiable? ¿No es confiable? A ver, Gerardo,
Gerardo, así voy a hacer un ejemplo contigo simplemente. Si tú ves todo esto que él habla, o sea, Hermosilla le pidió que saliera a confrontar al hermano que estaba diciendo en pleno gobierno de Piñera, y Hermosilla Luis era el asesor en el Ministerio del Interior, le pidió a Matus que saliera a desmentir a su hermano que no había violación sistemática de los derechos humanos, cosa que obviamente puede hacer. ¿Y qué le contesta Matus? No, mira, la verdad es que no lo puedo hacer porque me he juntado unos votos incluso de la centroizquierda y si digo esto, pierdo la posibilidad de nominación. De ese juez estamos Por eso, hablando. reitero la pregunta. De ese ministro de la Corte. ¿No es alguien confiable ya, Jean-Pierre Matus? Uy, se cayó la señal porque quedó congelado ahí. Se cortó la luz. No es que no me quiso responder. No, se cortó la luz por lo que estamos viendo y se cortó la señal del diputado Erika Edo, diputado de la Democracia Cristiana. ¿Aló? Sí, ahí lo alcanzamos a escuchar. Sí. ¿Alcanzó a oír la pregunta? ¿Alcanzó a oír la pregunta, diputado? Cortó la luz. Sí, vimos. ¿Alcanzó a oír la pregunta? ¿Ya no es Jean-Pierre Matus confiable para usted? Le cortó la luz. ¿A que le cortó la luz? No es confiable. No es confiable. No, yo ya me la he. No es confiable. Bueno. Se corta ahí la conversación. Diputado Erika Edo, diputado de la Democracia Cristiana, muchas gracias. No sé si nos alcanzó a escuchar todavía porque ahí lo perdimos un poquitito, pero se le agradece.